en tus manos. Para hoy vamos a compartir cómo realizar este conejo. Es una bolsita, un recordatorio para un dulcero. Espero que les guste el proyecto. Es un proyecto muy sencillo, muy económico, que la verdad vale la pena realizar. Entonces los invito para que me acompañen en todo el paso a paso hasta el final. Bienvenidos. Y bien amigos, entonces para este proyecto necesitamos los siguientes materiales: 2 platos de cartón de estos desechables. Estos tienen una medida de 21.5 centímetros, en pulgadas son 8.6 pulgadas. Entonces de este tamaño, si los quieren hacer de este tamaño, o si no, ustedes deciden. Pinturas en color negro, blanco, rosado y azul, tijeras, silicona líquida también caliente, así con la pistola, foamy en colores azul turquí, blanco, rosa y negro. También vamos a utilizar el lápiz, el pincel, la perforadora, ojos. Aquí los dejo a gusto de ustedes. Yo utilizaré estos para este proyecto, pero hay muchos en el mercado y entonces los que ustedes consigan está muy bien. Una cinta métrica, y de este cordón que se llama cola de rata vamos a utilizar aproximadamente por proyecto 2 metros. Entonces ya con estos materiales comenzamos. Con lo primero que comenzaremos será transferir, ¿sí?, los moldes al color correspondiente en goma eva o foamy. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Recuerden que los moldes los compartimos en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam, y también en el blog. Allí los encuentran también con las medidas, por si de pronto no los pueden descargar, entonces con las medidas se pueden guiar. Entonces aquí yo ya he transferido, por ejemplo, lo que son las orejas y las patas, y en esta también la decoración de las orejas y aquí la nariz. Entonces empezamos a cortar. Y aquí entonces ya están las piezas cortadas. En blanco cortamos las 2 orejas, para el interior 2 azul. Aquí me equivoqué al principio, dije que azul turquí, no, este es un azul fuerte, nosotros lo conocemos como azul rey. Entonces de todas maneras ustedes pueden cambiar el color dependiendo si es niño o niña, ¿sí? Y también aquí están las patitas y la nariz. Lo que voy a hacer entonces es que con silicona líquida voy a pegar esta aplicación así. ¿Listo? Y lo mismo con esta de acá. La parte azul la voy a sobreponer sobre la blanca y la pegamos. Pueden hacerlo también con caliente. En esta ocasión yo voy a utilizar la líquida. Este proyecto, como no hay calor, por decir, si utilizan la silicona líquida, pueden realizarlo también con sus niños y compartir actividades con ellos. Y lo mismo hago con la otra. Bien, aquí entonces ya las pegué, voy a dejar que sequen, y mientras tanto con la pintura azul voy a delinear en puntos con unas pequeñas lineecitas, unas pequeñas líneas. Voy a empezar a decorar las patitas y también las orejas. Es como les indico. Entonces el color ustedes ya lo deciden, si lo hacen en azul o como prefieran. Así quedan entonces las piezas, ¿sí?, punteadas o con líneas, también puede ser como la hice yo en ellas. Aquí, como pueden ver, apliqué blanco, pintura blanca, acrílica, y en esta azul. Entonces esperamos a que seque muy bien, y mientras tanto comenzamos a trabajar con los platos. Bueno, mis platos son platos de papel, de cartón. Estos platos los conseguí en color azul, pero los hay de muchos colores, pero la principal parte que necesitamos de él es la blanca, o sea, la parte del revés. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar uno de los extremos del mismo y voy a marcar, porque esa parte la voy a retirar. Entonces aquí marco, y esta parte entonces que acabo de marcar la voy a cortar. Aquí ya lo corté totalmente, entonces voy a ubicar los 2 platos que me quede blanco por cada lado, y entonces
Con la perforadora voy a empezar a hacer orificios aproximadamente cada 2 centímetros. Estos platos traen unas marcas, sí, debe ser de pronto para cuando los vamos a destruir, cuando de pronto hacemos otras manualidades también nos van a servir esas marcas. Entonces ellas van a ser la guía para que hagamos los orificios. Entonces ubicamos la perforadora y comenzamos a hacer los huecos que nos queden perfectamente uno al lado del otro. Para que de pronto no se nos muevan los platos mientras estamos haciendo estos orificios, nos podemos ayudar también con unos clips, ¿sí?, que nos ayuden a sostener. Entonces así también nos permite trabajar más fácil. Terminamos de hacer todos los orificios de extremo a extremo y ahora vamos a tomar entonces el cordón cola de rata. Vamos a dejar aproximadamente un largo de 30 centímetros de aquí al extremo que va a ser donde sería la agarradera del bolso. Entonces aquí vamos a tomar así. Dejamos los 30 centímetros, aquí anudamos. Es un nudo firme, más no le vamos a hacer exceso de fuerza porque podemos dañar el plato. Lo que necesitamos es que dé firmeza. Y a partir de allí entonces comenzamos a trenzar. Entonces introducimos, así comenzamos en cada orificio. Acá introducimos de nuevo con firmeza. Aquí podemos quitar el clip. ¿Sí? Se puede apreciar de que se va haciendo como un tejido en el contorno del plato. Y aquí entonces ya he terminado de realizar el tejido. Lo que hago es anudar para que quede igual que el otro extremo, que nos quede seguro. Lo anudamos y ya cuando lo hayamos anudado, entonces tomamos los dos extremos, los unimos al final y anudamos aquí para que quede entonces la manera para colgarlo. El excedente lo cortamos y comenzamos a decorar con las piezas que ya cortamos en foamy toda la cabeza del conejo. Tomo entonces las orejas, les aplico silicona caliente y la pego, procurando que queden en el centro de lo que ya he realizado. Aquí lo pego, sostengo bien y así quedarían entonces las orejas. Luego de las orejas puedo ubicar también las patitas, también buscando que queden centradas. Aplico silicona y también las pego. Ubico que queden también centradas, así. Y así van quedando. Ahora con silicona líquida, porque los ojos sí se nos pueden derretir de pronto con la silicona caliente, entonces voy a aplicar silicona líquida y pego los ojos. Ya pegué los ojos y también la nariz, y ahora con el cabo, con el extremo del pincel y pintura de color rosado, voy a hacer unos puntitos donde sería como las mejillas del conejo. Igual al otro extremo.
así. Ahora voy a tomar silicona también y con el pomi negro que les enseñé al principio saqué varias tiras, varias piezas, son 6 en total. Los voy a pegar como bigotes. Espero primero que sequen los puntos que acabé de hacer y empiezo a pegarlos con silicona en esos extremos. Pegué cada una de las piezas de pomi negro que hacen los bigotes. Corto también si los quiero más cortos, ¿sí? Si los quieres largos está bien. Voy a cortar un poco. Y con pintura negra, de esta acrílica negra, todo lo que voy a hacer es que voy a dibujarle lo que sería los labios. Puedo hacer un punto, puedo hacer una línea, ya está en decisión de cada uno de ustedes. Esto que hago con pintura también lo puedes hacer con marcadores de punta fina o como prefieras, así. El pulso no tiene que ser muy bueno, el mío la verdad no es muy firme, pero me gusta tanto hacerles estas señas en las caras a mis muñecos. Entonces ahora lo que nos queda ya es esperar a que seque muy bien el trabajo. Luego lo rellenamos de muchos dulces o de cosas que de pronto les quieran regalar a ustedes a los niños. Espero que esta manualidad les haya gustado mucho, la verdad a mí me encantó, me divertí realizándolo. Es un paso a paso muy sencillo que pueden compartir con sus niños en las fiestas. Por ejemplo, si los hacen más pequeños pueden ser también una idea muy genial de una tarjeta de invitación para un baby shower o un cumpleaños de un bebé. Entonces espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que leemos sus sugerencias y comentarios, les agradecemos sus me gusta, que compartan el video, que se suscriban si aún no lo han hecho. Creo que en esta temporada será el último conejito que compartimos. Ya hemos hecho otros en años anteriores, pero que las ideas todas son diferentes para que ustedes las apliquen. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en Arte en tus Manos.